Bueno, lo primero que les quería decir es que puse fecha de entrega de los trabajos, ¿sí? De sistemas operativos reales. La fecha límite es el miércoles 3 de junio, ¿sí? Así que tienen hasta el miércoles 3 para hacer la entrega. Todavía tienen un poco más de un mes. Así que tranquilo. El único tema que faltaría agregar es File System. Ya vimos generalidades, vimos procesos. Hoy vamos a ver memoria, pero el tema ya está habilitado por si alguien leyó. Tiene información de cómo compararlo con el sistema que está buscando. Así que tienen hasta el 3 de junio para la entrega, tanto del trabajo de investigación como de la presentación. ¿Sí? Las dos cosas tienen que entregar. Y con respecto a la presentación, que iba a ser presencial, todavía no vamos a tomar ninguna decisión. No sabemos si va a ser presencial, si va a ser a través de videoconferencia. Todavía no sé cómo lo vamos a manejar. Esperemos un poco. Falta como un mes todavía, pero falta como un mes, pero sí, quedaste, Cristian, en el medio de la pantalla. Vas a estar, lo bueno es que vas a estar en el medio del video. Como les decía, falta como un mes todavía, más de un mes para las presentaciones que tenían fecha prevista para el miércoles 10 de junio. Era el primer equipo, así que no nos vamos a apurar, todavía tenemos bastante tiempo. Vamos a esperar un poco más hasta ver cómo evoluciona esto y vamos viendo. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre el trabajo en equipo, el trabajo de sistemas operativos o algo referido a la materia que no sea sobre memoria específicamente? ¿Por qué, Nicolás? Un miedo. Disfrútalo. Está bueno. Vas a saber cómo realmente funciona el sistema operativo. Estamos tan acostumbrados a usar sistema operativo todo el tiempo en celulares, en televisiones, en todo, que por lo menos ahora van a entender, que por lo menos ahora van a saber de qué se trata. ¿Es tu cumpleaños? Feliz cumpleaños, Nicolás. Y si, y si no es tu cumpleaños, caí en la jugada. Bueno, te salvaste de llevar la torta. Zafaste, por encima hoy nos tocaba clase. Sí, ya vamos a hacer algo. Tengo que hacer aunque sea una merienda, algo para. Ya que no nos vimos en todo el cuatrimestre, vamos a organizar algo. Bueno, como les decía, lo de la fecha del TP. ¿Alguna pregunta, alguna duda más que tengan sobre el trabajo o algo que quieran preguntar o quieran aportar? No, nada. Van bien, encuentran información, están avanzando. Bueno, no importa. Por ahí tenían alguna pregunta o algo sin resolver y querían aprovechar, pero si no, siempre tienen el foro. ¿Eh? Cuando tengan la pregunta, la hacen en el foro, no hay problema. No tenés idea cómo arrancar y estás en el grupo de Linux. Bueno, ¿y tus compañeros qué dicen en todo esto? ¿Distribuyeron los temas ya? Sí, Alejandro, tienen hasta el 3 de junio tienen que entregar. El 3 de junio tienen tiempo para entregar la presentación y el trabajo de investigación. Las dos cosas tienen que entregar. Bueno, varios equipos se distribuyeron los temas. Podrían hacer algo así ustedes si quieren. No es difícil. Encima Linux, como es código abierto, es un montón de información. Sí, repartir temas puede ser una opción. También pueden trabajarlo. Lo que pasa es que vayan arrancando porque les queda un mes. Así que van a tener para. El tema es que no los agarre a último momento corriendo para todos lados, que lleguen tranquilos. Si lo van haciendo durante toda la cursada, llegan bien, cómodos. Si arrancan tarde, llegan apurados.
Y bueno, sí, sí, yo sé que están todas las materias. Por eso, como sé que todas las materias piden, por eso lo primero que hago ya en la primera clase, en la primera semana de clase, ya les doy los temas, como para que tengan todo el cuatrimestre. Esa es la idea, que no agarrarlos, que decir, bueno, un mes se tengan que dedicar de lleno a eso. Después ustedes, ya estando en un nivel avanzado de la facultad, tienen la capacidad de organizarse, ¿no? Bueno, deberían tener. El parcial de estadística fue online, así en el aula virtual. ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo bueno? No, digamos, ¿estuvo bueno el tema de cómo fue el parcial, la resolución? Más allá de si habían estudiado o no. Ah, bueno, bien. Bueno, está bueno porque a veces muchos se tienen que reinventar en esta época, así que está bueno. Bueno, eso, Oscar, es normal, que tengan que desarrollar un punto y no tengan la respuesta. A mí en SPD estoy armando el parcial y va a pasar lo mismo. La resolución de ejercicios van a tener que subir un desarrollo de ejercicio y después lo corregiré, lo iré corrigiendo. Pero por más que pongas el resultado, como todo, matemática y todo eso, a veces con poner el resultado no alcanza, hay que ver el desarrollo. Y los chicos que recién arrancan, hay un poco de todo, ¿eh? Hay gente que se moldó muy bien y hay gente que le está costando un poco más. Hay un poco de todo, pero hay mucha gente, la verdad que yo estoy contento con el curso de CPD, vamos bastante bien. La verdad, honestamente, con ellos tengo algunas sesiones más seguidas que con ustedes. Pero porque ustedes son capos mal y ya están reorganizados y la tienen clara, por eso. Con el resto, recién están empezando, primer cuatrimestre. Para muchos es nuevo el tema de la facultad. Así que hay que. Pero bueno, nosotros igual ya hicimos un trato. Cada 15 días nos encontramos acá. Alguien me había puesto una pregunta de memorias. Más arriba, algo de direccionamiento. A ver. Esperen que lo busco en el chat. Andrés, vos me pegás los contenidos de la unidad 5, ¿no? ¿Qué me querés decir con eso? Ah, ok, ok. ¿La tenés por ahí, Andrés, la pregunta? Porque no la encontré en el chat. Si entras en el parcialito de memoria, ¿qué parte? Direccionamiento. Sí, entra direccionamiento. A ver, veamos. Todo lo que está en el apunte que les subí, que les armé yo, el apunte más el mapa conceptual, entra todo. A ver, déjame ver el tema de direccionamiento. Entra todo lo que es espacio de memoria, tipo de direcciones, reubicación absoluta, relativa. Eso entra todo. Y los tipos de direccionamiento sí están, ¿eh? Fíjate que el direccionamiento está en el mapa conceptual de memorias. Fíjate que le subí dos archivos. Un archivo, digamos, tipo un informe, un resumen hecho y después le subí un mapa conceptual. En el mapa conceptual tienen direccionamiento, tienen niveles jerárquicos, que son cosas que me interesan bastante.
Se llama mapa conceptual de memorias. El archivito que le armé es como una imagen, un JPG de un mapa conceptual. Son los dos archivos, si entran, sí. Fíjate, en memoria tenés el PDF que dice resumen de memorias y justo abajo tenés mapa conceptual de memorias. Y abajo el video. Está arriba el video. Bueno, ¿alguna pregunta, duda más? O si quieren nos metemos ya de lleno en el... Anótense en las dudas. Anótense porque suele pasar eso. Como nos por ahí lo leen hoy y nos volvemos a ver en 15 días. Un tema que pasé muy rápido. Bueno, si no, escúchame, cuando veas el video de nuevo, o cuando se te venga a la cabeza la duda, mandala al foro. Mandala al foro y te lo respondo ahí. Instrucción de salto, Alejandro, es el jump. Es la instrucción que me permite moverme a otros espacios de memoria. Si vos tuviste, sí, vos tuviste en SPD conmigo. ¿Te acordás que cuando vimos Assembler, vimos las instrucciones de salto? Claro, exactamente, JI. Bien, bien, bien. JI, JZ, JN. No, es que JI es de... Primero recuerden que es pseudo-assembler, y segundo que es instrucción de assembler. Y C es un lenguaje de alto nivel. Recuerden todo lo que teníamos que hacer en assembler para hacer A igual a 10. En C es es una línea y en assembler eran varias. Ni hablar de cuando hicimos microórdenes. Sí, pero el GoTo está prohibido. Creo que no sé si se los enseñan al principio como para darles algo, pero después sé que hay muchos presos pidiendo salir solo porque usaban el GoTo. Bueno, me meto de lleno en el mapa. ¿Sí? Les comparto la pantalla. Si tienen alguna duda, dejo el chat abierto. Y si no, habiliten el micrófono y pueden preguntar, ¿eh? Se pueden habilitar el micrófono. Bueno, ahí está. Bueno, este es un mapa, ¿no?, básico de memorias que tiene dos partes muy importantes, el direccionamiento y la memoria central. El direccionamiento tenemos 5 tipos. El inmediato, cuando a una instrucción le asignamos el dato directamente. Esto es lo que hacían los ordenadores elementales. ¿Se acuerdan? Cuando directamente asignamos un valor a una variable. El directo, ¿sí? Fíjense, cuando el valor que queremos asignar está guardado en una variable. Entonces, A igual a B. Esto lo relacionenlo con programación. ¿Qué guardo? Cuando A igual a B, lo que está en B, el contenido de B, se guarda en A. Este es el direccionamiento directo. El indirecto. El indirecto no se ve ahí, pero lo que usa es punteros.
¿Sí? ¿Qué contiene B? B contiene una dirección de memoria donde está el dato. Es lo mismo que trabajarlo con punteros. ¿Qué tiene relativo? Bueno, relativo básicamente es, ¿por qué es relativo? Porque es a partir de donde comenzamos. Relativo también lo vimos con el procesador Intel 8086. Cuando nosotros creamos segmentos, los segmentos son espacios en memoria dedicados a un cierto tema. Teníamos un segmento para código, un segmento para datos, un segmento de pila, ¿sí? Espero que lo recuerden. Y teníamos una operación matemática para asignar al comienzo del segmento y después teníamos otra operación matemática para ir desde donde comienza el segmento hasta el dato que estábamos buscando. Eran dos operaciones diferentes. ¿Se acuerdan de esto? Bien, entonces, es relativo donde comienzan. Entonces, primero se posiciona en el segmento y a partir del segmento, ¿cuánto espacio se tienen que mover? Recuerden, el ejemplo que yo les había dado, creo que era, la primera operación me dice dónde está el aula. Y la segunda operación es, una vez que estoy en la puerta del aula, ¿cuánto me tengo que mover hasta llegar a mi banco? ¿Sí? Son dos operaciones diferentes. Así funciona el relativo. El relativo es el relativo a donde estamos parados. Y el indexado, donde todos los registros están relacionados con un ID, con un identificador. Esto es muy parecido a cómo trabajan las bases de datos. No sé si alguno ya cursó la materia de base de datos, van a trabajar esto. Una llave única, ¿sí? Que se le asigna a cada espacio para poder ser identificado. Bueno, acá tienen la definición de qué es el direccionamiento, ¿no? La dirección donde se lee o se escriben los datos. Pasamos a memoria central. En realidad nivel es jerárquico, pero el que más nos interesa es memoria central. ¿O tiene alguna duda sobre direccionamiento? Bueno, pasamos. Memoria central tenemos tres tipos. Los registros, ¿sí? Son espacios de memoria dentro del procesador. Eso también lo vimos cuando vimos Assembler. AX, DX, registro de direcciones, acumulador. ¿Sí? Vimos varios registros que funcionan dentro del procesador, que son espacios de memoria donde yo puedo leer o escribir. Después tenemos la memoria principal, que se divide en dos, las activas y las pasivas. Las activas son las memorias RAM. ¿Sí? Las características de la memoria RAM es que de acceso aleatorio, Random Access Memory. Y que se fijen a ver si entra una transferencia y chequearlo, porque ¿Alguien tiene abierto el no micrófono? debería haber. Entonces le voy a decir a Juli que hoy tenemos que estar atentos a las transferencias, si queremos mandar, porque tenemos que estar atentos por los 9:10, o sea, no echa. Ahí está. Ya está. Sí. Bueno, seguimos. Memoria principal tenemos las activas, ¿sí? Memoria de acceso aleatorio. Esa es una de las características que tienen. Yo puedo leer o escribir en cualquier espacio de la memoria, no es secuencial, no voy desde el comienzo hasta el final. Y la otra es que es volátil, necesita de energía de forma constante para mantener la información. Dentro de las memorias activas, de las RAM, tenemos dos. La estática, la RAM estática, la SRAM, la Static RAM, o la RAM dinámica, la DRAM. Bueno, ¿qué característica tiene cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Las memorias estáticas, sí, pero la S no es de estático. Eh, creo que era de, no me acuerdo si era, no me acuerdo exactamente qué es la S, pero no es de estático. Creo que en el apunte que les pasé está, y si no ahora lo busco y se lo subo.
hay un montón. Lo que pasa es que esto es la base. A partir de ahí esto fue evolucionando y se fueron agregando diferentes tipos. Pero lo principal es la SRAM y la DRAM. Después ya le digo, esto es lo como que esto fue evolucionando. Tenemos la DRAM tal tipo, pero tiene la misma característica. Las memorias RAM estáticas, las SRAM, son mucho mejores que las DRAM porque mantienen la energía. ¿Sí? Cuando reciben energía la mantienen. En cambio, las memorias de RAM, las que estamos acostumbrados a utilizar, o las más comunes, tienen fuga de energía. Necesitan la energía para mantener la información, pero esa energía, sí, exactamente, con refresco me refiero a refresco de energía. El capacidor retiene energía, pero puede producir, por producir fuga necesitan refresco. Hace referencia a eso. Sí, la velocidad. A ver, la velocidad de la memoria se mide en megahertz, la capacidad se mide en gigahertz. ¿Sí? Recuerden que todos trabajan, todo el sistema CPU, memorias, buses y procesador, todo lo que compone el CPU tiene que trabajar a la misma velocidad. Y siempre siempre se adaptan al componente con la velocidad más baja. Si yo tengo memoria de 2000 MHz, buses del 2000 MHz, pero procesador de 1000, todo el sistema va a trabajar a 1000 MHz. ¿Sí? Bien. Entonces, el capacitor retiene la energía, ¿sí? Pero se produce una fuga de energía. A diferencia de la SRAM, la static, que lo que hace es retener esa energía, no se produce ninguna fuga. Entonces, la tecnología de la memoria SRAM es mucho mejor que la de DRAM, pero siempre estamos en la misma. Los costos de esa tecnología son mucho mayores, lo de la estática que la de la dinámica. Por eso se utiliza dinámica. ¿Sí? Uno de los sistemas que utiliza para solucionar este problema de fuga es la RAM entrelazada, donde tenemos dos espacios, ¿sí? Supónganse en el cubo A, el cubo B, y la información se va moviendo entre uno y otro. En el cubo A tengo información, el B recibe energía. Paso la información al lado B, el lado A recibe energía. Y así la información se va moviendo dentro de ese espacio de memoria. ¿Sí? Esa es la forma de solucionar la fuga de energía. A ver, es más eficiente porque la memoria no tiene que hacer el trabajo de mover la información. Eso genera ganancia de tiempos. Podría dedicarse toda la memoria completa a almacenar y no tendría que preocuparse por el tema de la fuga. Bueno, esa es la solución a RAM entrelazada. Entonces, sepan que no solo existen las RAM, sino que existen las RAM estáticas y la RAM dinámica, y las RAM dinámicas tienen fuga de energía. ¿Esto estamos bien con las memorias activas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y después dentro de la memoria principal teníamos las pasivas, o las ROM, ¿sí? Memoria de solo lectura. En un rato, quizás, me parece una buena opción, la verdad. ¿Qué haces ahí, Cristian? Ya volvió. Sí, boludo, soy yo, ¿qué tanto? ¿Volvió el profe? Bueno, volví, ¿eh? Listo, genial. Sáquete la red, profe. Perdón, pero estamos teniendo Me hace mal como... los típicos problemas de... A ver si... Esperen que el otro problema que estoy teniendo ahora es del Chrome.
Bueno, les voy a hablar, no les voy a compartir la pantalla para no usar más ancho de banda y que nos vuelva a pasar. Así que el mapa que les voy a explicar es el mismo que tienen ustedes, el que les subí. Voy a seguir hablando sobre ese. Igual ya lo tienen en la pantalla. Estamos hablando de las memorias ROM, estamos entrando en las memorias pasivas. ¿Sí? Memoria ROM significa de solo lectura, sí, read only memory, y tiene la característica de no ser volátil. La memoria ROM retiene la información. ¿Sí? Esperen que... Tipos de memoria ROM, esto sí fue evolucionando con el tiempo. Había memorias que solo se escribían por hardware, memorias como la PROM que solo se podían escribir una vez que se quemaban, después no se podían volver a utilizar. Y eso fue evolucionando hasta llegar a memoria flash. Las memorias flash, hoy en día, como los pendrive, pueden ser reutilizados y se pueden leer y escribir por software. Después tenemos las memorias caché, tanto la interna como la externa. Las memorias caché son memorias dentro del procesador mucho más rápido y mucho más costosas que las memorias RAM. ¿Sí? Recuerden, son como pequeñas porciones de memoria RAM, pero mucho más costosas. Recuerden que la diferencia entre un precio de un procesador y otro muchas veces depende de la cantidad de memoria caché que traiga, no de la velocidad de procesamiento. Muchas veces van a haber dos procesadores con el mismo velocidad de procesamiento, con precios muy diferentes, y ustedes van a notar que la memoria caché es lo que más, lo que cambia entre uno y otro es la cantidad de memoria caché. Mira, no sé específicamente cuál es el Intel Optane, pero lo que sí te puedo decir es que la caché externa ya no se utiliza. Las caché antes, existe la interna y la externa, pero la externa se usaba antes con las máquinas viejas. Hoy en día la caché es solo interna. Si yo quiero agregar memoria caché, tengo que cambiar el procesador. No sé específicamente cuál es el modelo ese, pero estoy seguro de que sí es interna nada más. Y a veces la diferencia que ustedes ven entre un Celeron, que es el barato ¿cómo se llama? De barato de Intel y un procesador caro de Intel, van a ver que la cantidad de memoria caché muchas veces es la diferencia. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Sí, pero ustedes tengan en cuenta que si usa un SSD, es mucho más lento que la memoria caché. Porque la máquina tiene que hacer el proceso de ir a un disco a buscar información y traer información. ¿Sí? Puede ser que sea más rápido que una memoria de almacenamiento secundario como es el swap, pero no es lo mismo que la memoria caché. La memoria caché está dentro del procesador. La forma de hacerlo es instantáneo. En cambio, cuando yo quiero acceder a un dispositivo, como es un SSD, tengo una pérdida de tiempo. Tengo información que tiene que ir a través de los buses. ¿Sí? Leer el dispositivo y traer la información. No es lo mismo que tener la información al lado. Puede ser que tener caché sea tener un libro delante mío y tener la Optane sea tenerlo en la pieza de al lado. Pero no es el mismo tiempo de acceso. Así que no puede ser un reemplazo. Puede ser simuladores, como hay simuladores para ampliar, o hay métodos, por ejemplo el swap, que se utiliza para simular una memoria RAM más grande, pero no es lo mismo tener 32 GB de RAM y 10 GB de RAM de swap que tener directamente 42 GB de RAM. No es la misma velocidad. Puede ser que simule, parezca, pero no es lo mismo. Sí, eso tiene que quedar claro, la velocidad de acceso no es la misma. Miren que estoy anotando.
Sí, para lo que es la materia, por ahora usamos esto, no vamos a nuevas tecnologías. Aparte, ya le digo, puede ser un simulador, puede hacer que la memoria aparezca, pero no es memoria caché. No es memoria caché. ¿Sí? Si no, acá tendríamos que poner almacenamiento secundario, los discos rígidos, como parte de memoria RAM. Porque eso es lo que hace el swap, simular más cantidad de memoria. Pero no es memoria RAM, es memoria disco, almacenamiento secundario. ¿Estamos? Entonces, memoria caché tenemos dos. No vamos a tomar los simuladores como tipos de memoria también. Tipo de memoria caché. Ni caché, ni principal, ni nada. Sí, Nicolás, la memoria caché es la más rápida de todas. Si vos te fijas en los procesadores nuevos, usan muy pocos. Creo que ningún procesador llegó a 1 GB de memoria caché. Y sin embargo, estamos hablando de 256 GB de memoria RAM. Por un tema de costos no llegan, no por un tema de que no sepan cómo hacerlo. Un procesador sería incomparable con 1 GB de caché. Sí, son megas, son megas. Creo que llega a 256, no sé si habrá un poco más. Pero nada, no mucho más. Todavía no llegó al giga, por eso les digo. Hagan la diferencia, 256 megas de caché contra 64 GB de RAM. Si fuera, siempre hablamos lo mismo, todo termina en los costos. A todos nos gustaría tener 64 GB de memoria caché. La máquina volaría, no te daría tiempo a nada. ¿Sí? Pero por un tema de costo es inaccesible. Volvemos a la época de antes, donde máquinas tenían algunos seleccionados nada más. O sea, para nosotros era re difícil poder acceder a una computadora. Entonces, hoy en día es más amigable, pero no tenemos explotado, no tenemos la máquina que soñamos. Facundo, la caché se utiliza, el procesador, en realidad la caché funciona como la memoria RAM para procesos o variables o espacios que se accedan mucho más seguido. Se guarda en caché, o sea, lo que el procesador más utiliza lo quiere tener más cerca, lo guarda en la caché. Piensen que la caché está dentro del procesador, en cambio en la RAM yo tengo que salir. Para ir a la RAM yo tengo que ir hasta los buses, de los buses ir hasta la RAM, leer y volver a traerlo al procesador. En el caché es mucho más claro, mucho más rápido acceder a esa información. Bueno, el último, digamos, entonces acá me dicen 72 megas tiene el último Ryzen. Y bueno, ¿cuánto estamos de 1 GB de eso? Estamos lejísimos. No estamos ni a la mitad todavía. Sí, es la más esencial, es la que más a mano tiene. Es la más rápida. ¿Sí? Es más fácil. Para el procesador sería lo más fácil tener mucha caché para poder, todos los procesos que queden en espera o que sean rápidos de acceder, o espacios, segmentos de programas, tenerlos a mano. Pero usa la memoria RAM por un tema de costos. Bueno, nos vamos por la rama, nos vamos por la rama. Estamos más para casa de computación que para materia de... Sí, se cumple la misma función. Los datos que sean más accesibles van a estar en la caché. Los datos que el procesador requiera con más necesidad van a estar en la caché. ¿Sí? Es como que, volvemos al ejemplo del libro. Lo que yo voy a usar, el libro que más voy a utilizar es el que quiero tener al lado. El resto voy a la biblioteca y lo agarro, lo leo y después lo devuelvo. Pero el que más necesito tiene que estar al lado mío. Eso ahora es la memoria caché. Además de ser más rápido, está a una distancia mucho más corta. Eso es tiempo. Recuerden que ir a buscar datos es pérdida de tiempo para la máquina. Sí, y volvemos a memoria secundaria. Bueno, memoria secundaria ya saben, discos, periféricos, utilizan el mecanismo de swap. Sí, volvemos. Volvemos y 45. Sí, ya volvemos a la otra parte. O salvo que les haya quedado alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. ¿Una pregunta de lo que vimos?
¿no? Bueno, igual recuerden que tienen el foro. Otra cosa, les amplié el límite para hacer el parcelito de memoria. Se los pasé a la otra semana. No les vence este viernes. Les vence el 10 de mayo. Bueno, Andrés, ahora vamos a la parte de memoria virtual. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla de nuevo a ver si les puedo mostrar el apunte. Si no, yo me voy a basar en el apunte que yo les subí en el aula, ¿sí? El apunte es memoria.pdf, el que yo les abrí. El primer archivo en la unidad de memorias. Pero por ahí algunos están con el teléfono y no es cómodo. No, el resumen, siempre basándonos en el resumen. Por algo me necesité un par de días. Aprovechémoslo, démosle un uso. Bueno, en la primera instancia, la primera parte del resumen, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedo tomar. Lo volvemos a intentar, si no, igual saben que si me quedo afuera, espérenme, voy a volver, ¿eh? Y si no, si me quedo sin conexión, que no puedo conectar, entro con el celular al aula virtual y les dejo un mensaje ahí en el foro. Pero por ahora no me pasó nunca. Nada, todavía no te perdiste de nada importante, Facundo. Vamos a ver. Nos vamos a meter en el apunte. Ya vimos el mapa conceptual, ahora vamos de lleno al apunte. Bueno, lo primero son definiciones. ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda sobre definiciones, me avisa. Si ahora tiene alguna duda específica ahora, pero creo que no hace falta volver a leer todas. La segunda parte, ¿sí? El módulo administrador. Esto es lo que sale del módulo administrador de memoria. El primero es la función, ¿sí? Asignar y controlar la memoria física. Y después aspectos fundamentales, la organizar y la del manejo de memoria. Sí. Manejo de memoria. Bueno, tenemos 3 tipos de manejo de memoria. La estrategia de ubicación, la de sustitución y la de captura. La ubicación, obviamente, es el módulo administrador de memoria, es el encargado de decir en qué parte vamos a poner el proceso, ¿sí? O la información que lo requiera. La de sustitución es en caso de que no haya memoria, es el administrador de memoria el que decide qué proceso se puede desalojar, qué proceso se puede sacar de memoria. ¿Sí? Y la última es la estrategia de captura, que es cómo recuperar partes de programas y datos cuando se vayan a ejecutar. Esto quiere decir, y se divide en 2, por demanda y anticipación. La estrategia de captura dice que un proceso se va a cargar completo. ¿Sí? En cambio, por anticipación, el programa se lo carga antes que lo solicite. O sea, por demanda es cuando el proceso requiera ser cargado, se va a cargar. Por anticipación, se va a llevar a memoria todo, por las dudas se lleva a memoria todo antes que se solicite. ¿Sí? Esa es la diferencia entre demanda y anticipación en la estrategia de captura. Bueno, la protección siempre, fíjense que en todos los apuntes hablamos de protección, tanto de procesos, de memoria. Recuerden que lo dijimos en la primera instancia, la protección es una de las características principales del sistema operativo. Al fin y al cabo, cuando falla la protección, es lo único que se habla. Sin importar qué tan bueno o tan malo sea el sistema operativo, un agujero de seguridad es de lo que se habla siempre, o de lo que queda en la cabeza de la gente son los agujeros de seguridad. Por eso es tan importante el tema de la protección. Después tenemos... sí,
Por ahora puse que ninguno pueda compartir pantallas y un par de configuraciones, pero bueno. Es que no existe lo más seguro, o sea, no existe la instancia, no existe un programa que sea 100% seguro, que sea invulnerable. Así que siempre algo se le va a encontrar. Son personas los que programan, así que se pueden equivocar. O pueden haber cosas que uno no conoce y otros sí, y ahí se hacen los agujeros de seguridad. Así que pasa en las mejores familias. Sí, es bienvenido tu aporte. Después tenemos los espacios de direcciones físicas. Los espacios de direcciones, que son 3. La física, la lógica y las lineales. Las direcciones físicas son los espacios reales de memoria. El sistema operativo no maneja nombres como manejamos nosotros. ¿Sí? El sistema operativo, cuando quiere asignar un espacio de memoria, usa la dirección real. Para eso nosotros tenemos las direcciones lógicas. Las direcciones lógicas son las variables. Cuando nosotros decimos A igual a 10, el sistema operativo agarra ese A, lo convierte en una dirección física, en una dirección real de memoria, y ahí es donde guarda la variable A. Pero nosotros nunca nos enteramos cuál es ese espacio físico. Eso lo administra el sistema operativo. Y al ser de acceso aleatorio, no siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, las direcciones lógicas son las variables. Pero el sistema operativo no maneja variables, el usuario maneja variables. El sistema operativo maneja direcciones físicas, que son las direcciones reales. ¿Sí? Creo que si en C ustedes ponen un ampersand adelante de la variable, les da la dirección física en donde se va a trabajar esa variable. Bueno, el chat se quedó enganchado con el tema de la seguridad. Volvamos un poco a memoria y después, si quieren, para lo último enganchamos de nuevo, retomamos seguridad y vamos hablando con eso. Bueno, lo del ampersand les decía en C, y después están las direcciones lineales. Son todas las direcciones físicas de un mismo programa. O sea, todas las direcciones físicas que puede llegar a necesitar un programa son las direcciones lineales. O sea, si tengo 10 variables, voy a necesitar 10 direcciones físicas. ¿Sí? Entonces tenemos la física, la dirección real, la que maneja la máquina. La lógica, la dirección que manejamos nosotros, las personas, los usuarios. Las lineales son todas las direcciones físicas que puede llegar a necesitar un sistema, un programa cualquiera. Es una lista, en realidad el sistema operativo lleva el registro en tabla de cuáles son las direcciones utilizadas por cada programa o cada proceso. Sí, el sistema operativo se maneja todo con tablas. Recuerden que en proceso habíamos visto el PCB. ¿Sí? En el PCB se llevaban los espacios de memoria que ocupaba ese proceso específicamente. No sé, Lucas, pero volvemos un poco después retomamos seguridad si quieren. Sigamos para no cortar el apunte, porque si no, lo que mezclamos todo, al final no se termina entendiendo. Seguimos con el apunte y después retomamos si quieren un poco de seguridad. El Traffic Controller lo que hace es actualizar el PCB. El PCB es la tabla donde se lleva el registro de todos los procesos. Y uno de los registros que se lleva es la dirección de memoria o la dirección de memoria que ocupa ese proceso. ¿Sí? Igual sí, está relacionado. Lo único que no es lo mismo PCB y Traffic Controller. El PCB es la tabla que maneja el módulo Traffic Controller, el controlador de tráfico. Bueno, los espacios de direcciones, ¿se entendió? Es importante que sepan la diferencia entre una dirección física, lógica y una línea. Bien. La reubicación. La reubicación es, la definición, es la capacidad de cargar un programa en un lugar arbitrario de memoria. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de carga. La absoluta y la relativa. La absoluta es cuando yo trabajo con direcciones reales. O sea, cuando trabajo con direcciones físicas. Imagínense ustedes programando con direcciones físicas. Eso sería imposible de hacerlo funcionar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi máquina X dirección física libre, pero cuando voy a la máquina de ustedes, esa dirección está ocupada. Porque depende mucho del sistema operativo, de la forma de administración, de la cantidad de memoria. ¿Sí? Entonces es muy difícil saber qué direcciones físicas hay libres en ese momento.
Ustedes si quisieran podían trabajar, no hay porque no es eficiente, pero sí podrían trabajar con memoria física. Así como ustedes ponen el aperso delante de la variable y les tira la dirección física, podrían poner esa dirección directamente en el C y les va a funcionar. Los drivers o los controladores son otra cosa y cumplen otra función. No están relacionados con la memoria. Los drivers son programas, son software que lo que hacen es hacer que el dispositivo y el sistema operativo usen el mismo idioma, se comuniquen en el mismo idioma. ¿Sí? Por eso es que yo cuando cada dispositivo que tengo instalado necesito un driver. ¿Por qué? Porque si no el sistema operativo no me lo reconoce. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no sabe lo que está hablando. Entonces, los drivers se necesitan para que el sistema operativo pueda trabajar con el dispositivo. Por eso si no tengo el driver no lo puedo utilizar. Porque el sistema operativo no sabe de qué se trata. Yo estoy viendo mi impresora hermosa nueva que me compré, pero si el sistema operativo no le pongo los drivers, el sistema operativo nunca se va a enterar que yo me compré una super impresora. ¿Sí? Sí, más que intermediario es, supónganse, es un traductor. Se asegura de que el sistema operativo y la impresora usan el mismo idioma. Un error muy común que suele pasar es que si yo a la impresora, yo a mi sistema operativo le pongo un driver de otra impresora que no es la mía, la impresora imprime, pero imprime código basura, caracteres basura, imprime cualquier cosa. Eso es porque, si bien están conectadas, no están hablando el mismo idioma. ¿Sí? El sistema operativo manda una orden en japonés y la impresora solo sabe ruso, entonces no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, pero sabe que tiene que hacer algo. Entonces se produce este tipo de errores. Por eso los dispositivos, los drivers o los controladores son específicos por cada dispositivo, pero son software, son programas. ¿Sí? Inclusive se instalan como programas. Bien. Igual el driver, controladores, lo vamos a ver, cuando veamos File System los vamos a necesitar a los controladores. Así que, pero igual la definición es esta. Volviendo un poco a la forma de carga, tenemos la absoluta, donde yo creo todos los espacios de memoria, y la relativa, ¿sí? Que son las direcciones físicas que se le asignan a un programa. Facundo pregunta, ¿son como el compilador? No son como el compilador porque las direcciones, el compilador en realidad crea el programa de driver. Es un software, es un programa. Es un programa que hace intermediario entre el hardware y el kernel, o la parte del kernel que interactúa con el hardware. Pero no, el compilador es otra cosa, es para crear programas. Bueno, el sistema operativo se encarga de asignar las relativas, sí. El sistema operativo es el que asigna direcciones físicas una vez que yo ejecuto mi programa. O sea, mi programa, como ustedes lo saben y lo hacen, está hecho de variables. Ahora, cuando el programa se ejecuta, esas variables necesitan tener una dirección real. El sistema operativo no la conoce como nombre, como variable nombre, sino la conoce como la dirección 8334, por decir algo. ¿Sí? El sistema operativo ve direcciones, no ve variables como vemos nosotros. La variable es para el usuario. Por eso la variable se usa para lenguajes de alto nivel. Cuando ustedes programan Assembler, ¿sí? Asignan la dirección directamente. Entonces tenemos las estáticas, en relativa tenemos las estáticas. Al momento de cargar un programa, todas las direcciones lógicas se convierten en direcciones físicas. O también tenemos las dinámicas, que es las direcciones las direcciones lógicas se van convirtiendo en físicas mientras el programa lo vaya requiriendo. En las estáticas yo tengo 30 variables, las 30 variables se convierten en direcciones físicas. Entonces yo ya tengo 30 espacios reservados, lo utilice o no lo utilice. En la dinámica, la dirección se va asignando mientras yo voy necesitando. O sea, las direcciones lógicas se convierten en físicas mientras las voy utilizando. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? En una tenemos todas las direcciones convertidas, las uso o no, y en el otro las voy convirtiendo mientras las voy utilizando. Para las relativas dinámicas se necesita del MMU. El MMU es un hardware, eso es importante que lo sepan, es un hardware, es un chip, no es lógico como el submódulo de administrador de procesos. Significa unidad administradora de memoria, Memory Manager Unit,
¿sí? Y es el encargado de hacer todo esto, de llevar el control de los espacios libres, de los utilizados, de convertir las direcciones mientras se vayan necesitando. ¿Se entiende esto de reubicación relacionado con MMU? Bien. Acá sí les puse en negrita, explayar la definición con el apunte. O sea, el MMU tiene un montón de variables, ¿sí? De registros que se llevan, es una tabla también. Está todo eso en el apunte. No hace falta que lo sepan, pero bueno, pueden explayar la definición con el apunte. Pasamos a técnica para simular mayor cantidad de memoria. Es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Entre tener mucha memoria RAM o simular que tengo mucha memoria RAM. Hablamos un poco de eso, la caché. Entre tener caché y hacer de cuenta que tengo más caché. Son cosas totalmente diferentes. Son otros tiempos, son otros procesamientos. ¿Sí? Bueno, esto ya venimos hablando un poco, ustedes ya más o menos saben lo que es el tema del swap o cómo funciona el almacenamiento secundario. Tenemos dos, overlay y swapping o intercambio. La más utilizada y la que van a encontrar es swapping, ¿sí? O el mecanismo swap o memoria swap. La primera lo que hace es dividir el programa en rutinas. Entonces yo tengo los espacios de memoria dividido para cada rutina que vaya a necesitar. ¿Sí? Es muy básico, pero es ineficiente también, no se utiliza mucho. No básicamente paginación. Paginación en realidad habla de... Paginación lo vamos a ver más adelante, pero no es esto. Paginación es un tipo de asignación de memoria que necesita el swap, pero no es específicamente cómo funciona. Andrés dice que no entiendo el overlay. Cuando vos haces un programa, el programa está dividido en rutinas. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes trabajan con rutinas. Dividen su programa en partes. Bueno, las rutinas se van cargando en diferentes espacios de memoria. ¿Trabajan con funciones o no? ¿Sí, en C? Sí, estamos hablando de C, creo que, no sé, tal vez hay alguno más avanzado que utilice algún lenguaje, pero yo me baso en que la mayoría son del segundo cuatrimestre, que están cursando programación 2, el laboratorio 2. Así que me baso en eso. Tal vez algunos tengan ya programación 3, programación 4, pero bueno. Bien, perfecto. Entonces, el programa lo que hace es cargar, dividir la memoria en, perdón, no la memoria, sino las partes del programa, cargarla en diferentes espacios. Entonces yo utilizo A y B, hago un desalojo de A y B y tomo C y D. ¿Sí? O sea, el programa es como que no solo lo divido en funciones, como ustedes ya lo dividen, sino que no se cargan todas las funciones juntas. Se van cargando las funciones por partes. ¿Sí? Ya le digo, es un tema, si quieren lo pueden explayar un apunte, pero van a ver que es ineficiente y ya no lo van a encontrar mucho. El mecanismo que hoy en día van a encontrar es el swap. Exactamente, se cargan de a 2, ¿sí? En vez de a 4. Se carga de a partes el programa. Por eso es que no se utiliza mucho porque también es complicado de hacerlo funcionar, digamos. Es ineficiente, es uno de los primeros mecanismos de simulación de memoria. Que es, en vez de agrandar la memoria, lo que hago es dividir el programa. Es mucho más lento porque no tengo el programa completo en memoria. ¿Sí? Sino que el programa lo cargo de a partes. Se reemplaza. Si yo necesito una rutina que no tengo, la cargo en memoria, pero eso es tiempo. Es tiempo que pierde la máquina, en realidad tiempo de pérdida de CPU, el tener que requerir una rutina que no tengo cargada en ese momento. ¿Sí? La tengo que cargar desde el programa. No la cargo desde memoria, sino que la cargo desde el programa. Recuerden lo lento que es buscar algo en disco rígido. Para la máquina el disco rígido es el dispositivo más lento que existe. Hablando sacando el SSD. Pero el disco común, el normal, es el más lento que existe. ¿Sí? Por eso yo cada vez que necesito una rutina necesito recurrir a leer en disco. Y eso es muy lento para la máquina. En cambio, swap lo que me permite a mí es cargar todo el proceso completo. Es tener en memoria.
todo el proceso. No solo en memoria RAM, sino en disco. Ahora vamos a ver, ahora vamos a la parte de swapping o intercambio. Bueno, ¿cómo estamos con overlay? Igual ya les digo, tampoco es para entrar tan en detalle porque es algo ineficiente. Quiero que me interesa que sepan que existe, pero no es algo que ustedes se vayan a encontrar. Cuando busquen su sistema operativo, se van a encontrar mucho más con swap que con overlay. Casi no se van a encontrar, la mayoría es swap. Si usan. Ojo con los sistemas operativos que les tocaron que no usen swap. Bueno, vamos a swap. El swap lo que hace es el intercambio, se significa intercambio, y lo que hace es generar un espacio en el disco rígido que va a funcionar con... A ver, esperen que vuelvo a la pregunta de Facundo. Ahora en programación estamos viendo archivos, y esos archivos se cargan en disco. Sí, Facundo, cuando vos trabajás archivos en disco es muy lento. ¿Por qué? Porque fíjense que usted tiene la función abrir archivo, buscar y después tienen que cerrar. Ustedes tienen que cerrar ese archivo a mano. ¿Sí? Por eso es que archivo es lo primero y ahora después ustedes con la evolución van a llegar a base de datos, que es algo mucho más rápido. Pero es el paso previo a base de datos. Por eso hoy en día ya no se utilizan archivos para almacenar, se utilizan base de datos. Pero sí, es muy lento por todo esto que estamos hablando. Vos necesitas ir a disco, abrir el archivo, buscar adentro del disco, traerlo a memoria, y después lo mismo para escribir. ¿Sí? Por eso es que se está descartando. Funciona, pero está bien el ejemplo porque está relacionado con overlay y swapping. Overlay es disco y swapping es base de datos. Es mucho más, está mucho más optimizado. Bueno, volviendo a swap, lo que hace es crearse un espacio en disco, en almacenamiento secundario, un espacio que va a simular ser memoria RAM. Entonces, los procesos que estén en espera, en vez de estar esperando en memoria RAM y ocupando memoria RAM, pueden estar en espera en disco rígido. Esto, la diferencia entre usar solo memoria y usar swap, lo habíamos visto en procesos, cuando habíamos visto 5 estados solo utilizan memoria RAM, y habíamos visto de 5 estados más suspendidos. Suspendido era justamente los procesos esperando en disco rígido, pero no esperando en un programa, sino en un espacio de disco rígido dedicado a esta función. Ese espacio se llama swap. ¿Sí? Ustedes generalmente cuando instalan Linux, el espacio swap se lo pueden asignar ustedes a mano, cuánto van a usar de swap. En cambio en Windows ese espacio ya está predeterminado. Los dos utilizan swap, pero de forma diferente. Bien. La forma de intercambio es estático o dinámico. En estático se crea un espacio fijo, ¿sí?, que se va a utilizar para esto, para almacenar. Ya estoy con vos, Lucas, ¿eh? Explico estático, dinámico. Igual anda escribiendo la pregunta si querés o... Ya estoy con vos. La forma de intercambio tenemos dos, estáticos o dinámicos. La forma estática se crea un espacio fijo que se va a utilizar para el swap o para el intercambio. Por ejemplo, yo asigno 2 GB y esos 2 GB son fijos. Si no los utilizo, pierdo espacio en disco. Si me voy a pasar, yo ya estoy, o sea, si necesito 3 GB, en realidad tengo 2 y me tengo que arreglar con eso. ¿Sí? Esa es la desventaja de la estática. En cambio, la dinámica, el espacio se va creando mientras lo vamos necesitando. Entonces, si yo no necesito memoria swap, no creo nada. Pero si necesito 4 GB de memoria swap, los puedo utilizar, pero los tengo que ir creando en el momento. ¿Sí? La desventaja es que, además de requerir más espacio, hasta puede llegar a ser ilimitado, los accesos son más lentos, porque yo los espacios los tengo que ir creando en el momento. ¿Sí? En el estático yo el espacio ya lo tengo creado. Esa es la diferencia entre el estático y el dinámico. ¿Esto se entendió? Lo que es swapping, y las dos formas de intercambio de swapping. Bien, vuelvo a tu pregunta, Facundo. No, Lucas, perdón. Me pregunta, ¿esto es desactivable por el usuario? Mirá, los sistemas operativos vienen preparados para trabajar o con swap o sin swap. Linux y Windows vienen preparados para trabajar con swap. Si es desactivable, sí, creo que se puede desactivar, pero la forma de trabajar del sistema operativo no es eficiente. El sistema operativo está programado para trabajar con swap. ¿Sí? Así que no es lo recomendable.
Linux estoy seguro, casi seguro que no se puede modificar. Perdón, Windows estoy casi seguro que no puedes tocar esta parte del swap. Sé que es un archivo que se puede llegar a modificar, pero en Linux sí se puede tocar esta parte. Pero no tengo la respuesta exacta. Yo sí sé que se puede modificar, pero sí sé que no es recomendable. Ahora, ¿qué problema puede llegar a tener puntualmente? Eso yo ya no lo sé. Acá preguntan, Linux usa swap dinámico, por lo que leí, dice que puedes crear un espacio de swap extra en caso de necesitarlo. No sé, Alonso, no quiero adelantar nada porque no quiero que el equipo de Linux corra con ventaja, pero no me suena mucho eso de swap dinámico en Linux. Es algo de lo que ustedes tienen que investigar. Así que no me voy a meter en los sistemas operativos específicos. Y en Windows, yo lo único que puedo decir es que en Linux es una partición y en Windows es un archivo. Eso es lo único que les voy a decir. Mac usa kernel de Linux. Así que sepan. Tienen que saber eso. Después lo que son para dispositivos móviles, no estoy tan seguro que usen swap. Fíjense. Vos fijate. Eso creo que con todo. Y FreeBSD, sí. FreeBSD estamos como... ¿Cómo se llama? FreeBSD estamos igual que Linux. Utiliza un kernel basado en Unix. Bueno. Seguimos. Vamos a la parte de gestión de memoria. Tenemos 5 tipos de gestión de memoria. La primera es para sistemas operativos monousuario o monotarea, ¿sí? Que solo utilizan memoria RAM, que es la asignación simple contigua. Hay un pedazo, el primer espacio es dedicado al sistema operativo, de carga y de trabajo del sistema operativo, y luego la segunda parte donde se carga el proceso. O sea, cuando un proceso se carga, hasta que ese proceso no deje de trabajar, no se puede hacer otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema operativo de OS. Cuando yo ponía a ejecutar algo, tenía que esperar que eso se termine de ejecutar para seguir trabajando. Entonces solamente puedo tener un proceso a la vez. ¿Sí? Por eso es monousuario o monotarea. Ya para sistemas operativos multiusuario, multitarea, tenemos 2. ¿Sí? Perdón, sí, multiusuario y multitarea que solo utilizan memoria RAM tenemos 2. Asignación de particiones fijas, asignación de particiones dinámicas. La asignación de particiones fijas se crea el primer espacio, está reservado para el sistema operativo, y el resto se utiliza para los procesos. O sea, se crean espacios fijos iguales que se van a utilizar para los procesos. Por ejemplo, creo, como si yo tuviera acá, estoy viendo el apunte, si ustedes lo están viendo también, supónganse que ya, déjame explicar particiones fijas y vuelvo a tu pregunta, José. Les decía, se crean espacios fijos, ¿sí? Para procesos. Yo siempre doy un ejemplo, pongámosle que utilicemos 200K, cada espacio de memoria va a utilizar 200K. Bueno, el proceso se va a tener que adaptar a eso. Si un proceso requiere más de 200K, tiene que ser reescrito. ¿Sí? No puede trabajar con este sistema. Sí, la forma de gestionar la memoria. Estamos en la hoja de gestión de memoria, la hoja 4. No, esto lo maneja el sistema operativo. Hay una forma o más, hay algunas formas combinadas y lo utiliza directamente el sistema operativo. No es algo que hagan ustedes como programadores. ¿Estamos, Nicolás, ya? No sé, tal vez los móviles. No lo sé. Recuerden que la parte de investigar los sistemas se la dejo a ustedes. No voy a entrar en los detalles de los sistemas propiamente justamente por esto. Vamos a lo genérico. Nosotros trabajamos sobre lo genérico. Cada parte de un programa se divide, cada parte de la memoria RAM se divide en partes iguales. ¿Sí? Entonces, yo le dedico el mismo espacio a todos los espacios de memoria. Supónganse que cada espacio de memoria ocupa 200K.
Si tengo un programa que requiere más de 200K, el programa no puede trabajar con este sistema, tiene que ser reescrito. Ahora, ¿qué pasa si mi programa o mi proceso ocupa 150K y mi espacio de 200? Esos 50K yo los pierdo, ¿sí? Mi proceso se aloja en el programa 1, ocupa 50K y el espacio de memoria es de 200K, yo estoy perdiendo 150K. Ese espacio de memoria es pérdida, no lo puedo utilizar en otra cosa, ¿sí? Ese espacio perdido se llama fragmentación interna. O sea, el proceso usa menos de lo que tiene el espacio. Y eso es un desperdicio, ¿sí? Desperdicio de recursos. Entonces, esa es la mayor desventaja en la asignación de particiones fijas, en la fragmentación interna. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende particiones fijas? Bien. Voy a particiones dinámicas. A diferencia de fija, los espacios de memoria se van ocupando mientras los procesos vayan llegando. Entonces yo ya no tengo la memoria cerrada en espacios iguales, sino que tengo la memoria libre, tengo el primer espacio reservado para el sistema operativo, y el resto de los espacios se van ocupando mientras lleguen. Entonces, ahora sí, si tengo un proceso de memoria de 150K, voy a utilizar 150K nada más. ¿Sí? Si llega otro de 50, si programa 1 ocupara 50, utilizo 50. Y así voy ocupando todos los espacios mientras vayan llegando los procesos. El problema es cuando se empiezan a quedar espacios libres. Cuando este espacio, el proceso que ocupaba este espacio se terminó de ejecutar, se va a ir y este espacio me va a quedar libre. Entonces, si acá me quedaron 50K libres, yo estoy limitado a poner un proceso de 50K. ¿Sí? No lo puedo utilizar para otra cosa. ¿Por qué? Porque no puedo hacer más espacio, porque arriba, programa 1 me está ocupando lo que continúa. A ver, ¿a qué nos referimos con K? No entiendo la pregunta. Ah, kbyte, pero es un ejemplo, es por decir un ejemplo. Sí, sí. Eso no es así, los espacios de memoria no ocupan tantos K. ¿Sí? Recuerden que espacios de memoria son varios tipos de celda. ¿Sí? Recuerden, tenemos 8 bits, tenemos 9 bits, 8 bits para lectura y escritura y 1 para paridad. Esos 8 bits o ese byte se representa con una pequeña porción de memoria. Ese conjunto de porciones de memoria representan el espacio en memoria. ¿Está? Bueno, no hay problema. Entonces, como les decía, está bueno al principio porque cada proceso ocupa solo lo que necesita. El problema empieza a aparecer cuando los procesos se van y dejan espacios libres. Por ejemplo, si yo tuviera acá, en este que estoy marcando, 70K libre, por decir algo, el proceso que entre, o el proceso que siga, sí o sí tiene que entrar acá. Y si entrara un proceso de 50, me quedarían 20K libres. Y tal vez no lo use nunca, porque es muy poco, o sería muy poco. ¿Sí? Este problema es la mayor desventaja que tenemos en la asignación de particiones dinámicas. Y este problema se llama fragmentación externa. ¿Sí? Entonces, fragmentación externa es el desperdicio que tenemos, pero una vez que los procesos dejan los espacios. O sea, los procesos que van a entrar me van a mí a marcar un camino. Si ocupan 100K, se van a reservar 100K. Entonces, el proceso que siga tiene que ocupar 100K o menos. ¿Sí? Porque yo ya estoy limitado por otro proceso que estuvo anteriormente. Bueno, acá tienen la definición de partición externa. ¿Sí? Y tenemos dos soluciones a ese tipo de fragmentación externa. La fusión de huecos adyacentes y la compactación. La fusión de huecos adyacentes lo que hace es fusionar los espacios libres, pero que estén continuos. Fíjate este ejemplo. Yo tengo 2 espacios libres, acá tengo 3, y solamente pude fusionar los 2 que estaban continuos. El resto, proceso 2 no lo moví. ¿Sí? El resto me queda libre. Y la compactación. ¿Sí? Sí, el ejemplo que les daba, el tema que los espacios. Pasaba eso, fragmentación externa es eso. Cuando yo tengo 2 camiones y un fitito en el medio, cuando el fitito se va, tengo que buscar un auto que entre ahí. Por más que yo tenga espacio libre, no lo puedo utilizar si no encuentro un fitito o un auto más chico que un fitito.
¿Sí? Si bien el espacio está, la calle está, no lo puedo utilizar. Bueno, veo que les quedó el ejemplo por lo menos. Y el tema de la compactación es unificar los espacios libres a uno de los dos extremos. ¿Sí? Los espacios libres se van para uno de los dos extremos. O para arriba o para abajo, es indiferente. Pero se unifican en uno de los extremos. Esa es la compactación. Y bueno, lo del algoritmo de asignación de memoria creo que está bastante simple, así que creo que ni hace falta hacer hincapié. Perdón, me había quedado una pregunta por acá, que yo había seguido. Esta era. ¿O no? A ver... Esperen que nos faltan dos más todavía. O se crea una máquina virtual y le asigno memoria RAM de manera dinámica. En realidad piensen que la máquina virtual, José, te respondo. Las máquinas virtuales en realidad son programas, no son reales. O sea, la memoria RAM, que si bien va a utilizar la memoria RAM, la utiliza a través de software, no la utiliza directamente. ¿Sí? Y en realidad la memoria RAM, si le asignás siempre le tenés que asignar un espacio fijo. ¿Sí? Y a partir de ahí va a necesitar, si es dinámico, va a utilizar todo el espacio que necesite. Si es estático, si vos le asignás 2 GB, solo puede utilizar 2 GB. Pero sí es más lento. Es más lento porque tiene que generar ese espacio. Esperen un minuto. Un sistema... Bueno, algo importante, acá me preguntaban cuál es el espacio, digamos, cuál es el más utilizable. Hay sistemas operativos que combinan tipos de gestión de memoria, no se cierran en uno. Ojo con eso. Como así combinan asignación de procesos, también combinan gestión de memoria. Y todavía nos faltan los que utilizan memoria swap. Esperen que estoy viendo el chat, que no me haya salteado ninguna pregunta. ¿Un sistema tiene que usar uno u otro o puede usar varios? Depende. El sistema en realidad está definido eso en la programación del sistema operativo. El sistema operativo es el que define qué tipo de gestión de memoria se va a utilizar. Y no todos los sistemas operativos utilizan el mismo tipo de gestión de memoria, y no todos de la misma forma. ¿Sí? Por eso hay algunos que combinan, hay otros que se agarran solo de uno. Nosotros vamos a ver todas las variantes. Después, cada sistema operativo lo emplea de forma diferente. Bueno, nos vemos y 30. ¿Sí? Bueno, habíamos visto 3 de los 5 tipos de gestión. ¿Sí? Habíamos visto uno solo monousuario, monotarea, con RAM. Habíamos visto 2 particiones fijas y particiones dinámicas que utilizan memoria RAM. Son multitarea, multiusuario, pero solo utilizan memoria RAM. Y ahora nos faltan los que utilizan swap. Además de utilizar memoria RAM, utilizan swap. Y son para multiusuario y multitarea. Los dos que nos quedan son asignación paginada y segmentación. Por ahí de los que más se escucharon. Justamente por esto, porque utilizan memoria swap. Utilizan intercambio swap. La paginada, ¿sí? Lo que hace es dividir la memoria RAM en partes iguales, y esos espacios se denominan marco de página. Es muy parecida a la asignación de particiones fijas. O sea, la memoria se divide en partes iguales, y cada uno de esos espacios se llama marco de página. ¿Sí? Ustedes ven acá, se manejan 2 tablas básicamente para llevar el control de la asignación paginada. Al igual que la asignación de particiones fijas, también produce fragmentación interna. Interna. ¿Por qué? Porque los procesos pueden ocupar menos espacio de lo que tenga asignado un marco de página y tengo un desperdicio de recursos. ¿Estamos con esto? ¿Con la asignación paginada? Bien. Como ya vimos, particiones fijas y particiones dinámicas, esto es bastante similar, no cambia mucho, por eso fíjense que no tiene un gran contexto, una gran definición por este tema. Y la otra es segmentación.
Segmentación lo que hace sí es dividir, la memoria se va dividiendo a medida que los procesos van ingresando. Funciona parecido a la fragmentación, a la asignación de particiones dinámicas. Como les decía, la segmentación, ¿en qué parte, Nicolás? Vimos los dos tipos de mecanismos que estamos viendo acá, tanto asignación paginada como segmentación utilizan swap. Son las únicas dos que utilizan swap. Las tres que habíamos visto anteriormente solo utilizan memoria RAM. Sí, o sea, asignación paginada y segmentación utilizan swap, además de memoria RAM, obviamente, ¿no? O sea, utilizan memoria RAM más swap. Un marco es un espacio de memoria fijo, o sea, 200K de memoria. Eso es un marco de página. Dentro de la asignación paginada tenemos marcos de página que son los espacios fijos de memoria. ¿Sí? Esos espacios fijos, fíjense, la tabla de marco de página lo que hace es llevar registros de marcos libres y ocupados, cuáles son los espacios libres y los espacios ocupados. Y la tabla de páginas, cuáles están en memoria real, cuando hablamos de memoria real hablamos de memoria RAM, y cuáles están en memoria virtual, ¿sí? O memoria falsa, o falsa memoria. Recuerden que el mecanismo swap lo que hace es simular más memoria RAM, pero no es lo mismo que tener más memoria RAM. Es lo que volvemos siempre a la misma definición. Y la segmentación, los espacios de memoria se van utilizando, o sea, tenemos un espacio de memoria, tenemos el espacio asignado al sistema operativo, y el resto de la memoria, los espacios se van asignando mientras los procesos van llegando. Si tenemos un espacio, el primer proceso ocupa 200K y el segundo 300, vamos a tener un espacio de memoria de 200, otro de 300, ¿sí? Es dinámico. Por eso es parecido o similar a asignación de particiones dinámicas. Los espacios de memoria se van ocupando mientras los procesos van llegando. La gran desventaja de segmentación también es la fragmentación externa. ¿Por qué? Porque a medida que los procesos van dejando lugar, yo me estoy limitando a que el proceso que venga ocupe el mismo lugar que teníamos que haya dejado el proceso anterior. Si un proceso 200K dejó el lugar, el próximo que venga va a tener que ser 200K o menos. Si no, ese espacio de memoria no se va a utilizar. Volvemos al ejemplo del fitito estacionado entre dos camiones. ¿Sí? Cuando el fitito se va, ese es el espacio que tengo. ¿Es recurso libre? Sí, porque ese espacio de la calle no lo podría utilizar. Lo que pasa es que me quedó tan chico que tiene que ser un auto similar o menor. ¿Sí? Una camioneta no la voy a poder usar nunca. Ese es el problema que tenemos. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Estoy leyendo a Alejandro que me dice, usar el disco rígido como RAM. ¿Es una idea que viene después de idear el swap? ¿O el swap surge como la idea? No, el swap surge como la necesidad de utilizar más memoria RAM de la que realmente tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es el almacenamiento normal? Y el disco rígido. Vos siempre tenés un disco rígido. Si bien podés usar sistemas operativos sin tener el disco, en realidad no podés crear, no podrías tener instalado ningún programa, nada. No podrías tener, solamente podrías usar lo base del sistema operativo. Entonces se ideó, pero recuerden que el disco rígido es mucho más lento que la memoria RAM. Ese es el problema, por eso no es la gran solución utilizar almacenamiento secundario. Porque nos encontramos el problema de que es más lento. Si bien nos da más espacio, y más hoy en día, que lo normal es usar teras. ¿Sí? Podríamos ocupar, de esos teras podríamos usar fácilmente 5 GB para el disco, para hacer swap. Y tal vez ni lo notemos, es poco a los discos que vienen hoy en día, el tamaño que se utiliza. ¿Sí? Pero no es la gran solución por un tema de velocidad. Por eso es que la memoria swap se utiliza, pero no siempre, cada vez se está utilizando menos. Sí, cuando hablamos de memoria virtual, estamos hablando de disco rígido. Cuando hablamos de real, ven como dice acá, memoria real, estamos hablando de memoria RAM, de memoria
De memoria real, de memoria RAM. Sí, se puede hacer un swap con SSD, es mucho más rápida, es mucho más rápido que un disco común, ¿sí? Pero tampoco no llega a ser la memoria real. Aparte, imagínense que por más que sea rápido el disco rígido, usted tiene una pérdida de tiempo de ir de la memoria al disco y después del disco traer la información a la memoria. Tienen esa pérdida de datos, que es cuando el bus de datos lleva y trae información. Esa pérdida de tiempo la tienen igual, por más rápido que sea el disco, más rápido que sea la memoria. El SWAT lo pueden programar ustedes, eso depende del sistema operativo. ¿Sí? Es modificable. Yo sé que si lo tocan un poco, lo pueden modificar. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, porque el sistema operativo viene preparado con una memoria que requiere, pero ustedes lo pueden modificar eso. Lucas, con los equipos modernos, pregunta 1632, ¿nos convendría desactivar el swap? Vos pensás que los equipos son modernos, pero también las aplicaciones son mucho mayores y ocupan mucho más proceso de lo que usaban antes. ¿Sí? Antes vos pensás que había máquinas con 64 megas de RAM y funcionaban. Y hoy hay programas que utilizan, tal vez no utilizan varios gigas de RAM. O sea, si bien cada vez tenemos más memoria, también es verdad que cada vez hay más programas que requieren más memoria. Entonces, ¿nos convendría desactivar? No, no te convendría desactivarlo. Yo no lo desactivaría nunca. Si el sistema operativo es eficiente, solamente va a utilizar RAM cuando va a utilizar swap cuando se quede sin RAM. Si no, no debería utilizar swap. Entonces van a haber muchos casos donde la swap esté creada pero no se esté utilizando. Honestamente en Linux es muy fácil ver eso, si utiliza o no utiliza swap. Hay herramientas como Top, que nos permite ver cuánto de la swap se va utilizando y van a ver que muchas veces la swap está en cero, no se utilizó nada, pero igual está creada. Hay mucho debate sobre si utilizar swap o no, Nicolás, o cuál es el debate. Sobre Windows. Bueno, yo les digo, para mí no es buena idea. Si el sistema operativo trabaja de forma eficiente, solo va a utilizar swap si lo necesita. Si yo tengo 64 GB, de los cuales 60 están libres, ¿por qué usaría swap? En realidad el sistema operativo solo debería recurrir a swap como un caso de emergencia. No sé. Yo ahora con esto del Zoom y los programas para hacer video y todo, me volví loco con Linux. Así que por suerte mi pareja tenía Windows y lo estoy utilizando. Tengo que admitir que tengo que utilizarlo porque tengo tan poco tiempo entre el trabajo, el armado de material y todo, que no me podía permitir perder mucho más tiempo buscando otras cosas. Y bueno, sí, es verdad. Sí, les juro que lo intenté. Pero no podía perder más tiempo, no podía perder una semana de intentar haciendo andar el Zoom en Linux. Por lo menos no en esta época. Es algo que me va a quedar pendiente cuando termine la cuarentena. Acá me dicen, yo uso Windows porque nunca aprendí Linux. Bueno, hay muchos tutoriales, muchas formas de aprender. Hoy en día pueden usar una máquina virtual y pueden romper tranquilos sin que pase nada. Eso en mi época no pasaba. ¿Quién es el que...? Nicolás. Bueno, Nicolás, instalate una máquina virtual, puedes usar VirtualBox, ¿sí? Que es gratis, y te puedes instalar un Linux ahí y lo puedes romper todas las veces que quieras. Todo lo que podamos debatir sobre si es más lento, si lo desactivan o no, depende del sistema operativo, chicos. No se cierren en la definición. Recuerden que cada sistema operativo lo administra de forma diferente. Van a ver que hay sistemas operativos que utilizan marco de páginas, que utilizan espacios fijos de memoria. Sistemas operativos nuevos, que ustedes dicen, por ahí lo mejor sería segmentación. Es cómo esté programado. Entonces es muy difícil hacer un debate sobre algo genérico cuando cada sistema operativo lo maneja de forma diferente. ¿Sí? En realidad la swap es una gran solución. Para mí es una solución eficiente. Si no tengo más memoria, de alguna forma tengo que reemplazar eso. Sobre todo en esta época donde los programas ocupan tanto.
pero no hablemos de swap genérico, sino que trabajemos swap, cómo trabaja en Linux, cómo trabaja en Windows, porque trabaja de forma diferente. Entonces, el debate debería centrarse por sistema operativo y no de forma genérica. Creo yo, en mi opinión. Sí, el SSD es un gran invento, pero ojo con el SSD porque tiene mucho menos vida útil que un disco común, ¿eh? Y a veces uno tiene que estar precavido con eso, tiene que tener un buen backup fuera de la computadora. ¿A qué te referís con la M2, Nicolás? No, la verdad que no la conozco, no tengo memoria SSD y no conozco mucho de memoria SSD. Sé, sí tengo muy claro y lo leí en muchos lados y me lo han dicho gente que trabaja, la vida útil de una memoria SSD, de un disco SSD, es mucho menor a la de un disco común, un disco ¿cómo se llama? Con brazo. Pero bueno, nada, o sea, tengan cuidado a la hora de debatir, eh, planteen un contexto, porque si no el debate es muy amplio, digamos, no tendría mucho sentido. Bueno, ojo con el tema de PCI. Cuando conectan a PCI, todo está limitado. Por más que el disco sea muy rápido, la velocidad de transferencia es la de un PCI, ¿eh? Igual que cuando lo conectan en un slot de disco, lo que sea. Cuando usan discos SCSI, están siempre limitados a la velocidad de ese puerto, de ese slot. El slot es la interfaz que le permite conectar dos espacios, ¿sí? Ustedes están limitados a eso. Por eso si yo tengo un USB 3, lo conecto en un puerto USB 2, va a funcionar a la velocidad que me da a mí el USB 2, por más que sea muy rápido. Sí, puede ser que sea más rápido que el SATA, pero siempre están limitados a esa velocidad de transferencia. Y por más que sea PCI, SATA, lo que sea, nunca va a ser la memoria RAM. ¿Sí? Nunca va a ser la memoria RAM. Siempre tienen más pérdida de tiempo. Por eso les digo, hoy hablábamos mucho de, volviendo si quieren al tema de caché y todo. Existen muchos emuladores, pero son emuladores, ¿eh? No son memoria caché, no es memoria RAM, no es lo mismo. Si quieren habilitar el micrófono para hablar, lo pueden hacer, ¿eh? ¿Alguna pregunta sobre memoria? ¿Alguna duda que les haya quedado? Bueno, mientras desactivo el compartir pantalla para que no se nos caiga la conexión. ¿Dudas, no? ¿Sobre memoria? Bueno, igual tienen los videos explicando y también tienen los foros. Bueno, me alegro, Nicolás, que te haya ayudado la clase. Era la idea. Por eso, a partir del proceso habíamos dicho de hacer una clase. File System vamos a tratar de explicarlo. O sea, la idea de File System es que yo no le suba el video, sino que se lo explique en la clase, que va a ser en 15 días, el 13 de mayo. ¿Sí? Igualmente, recuerden los que no pueden estar, se graba la clase y después se sube al aula virtual. Hoy nos fue bastante bien con esto de la conexión, así que vamos a darle una oportunidad. Si hay algún tema, yo los había puesto en el freezer cuando hablaban de seguridad. Si quieren hacer una consulta o quieren traer un debate, ahora que sí terminamos memoria, si quieren lo pueden traer. Bueno, esperen que voy a terminar
No voy a grabar esta parte.